Bueno, José Luis, os presento un poco. José Luis García Martínez, doctor en filosofía, muchas veces ha colaborado conmigo, ya lo conocéis, y hoy está un poco para ayudarme con un tema que es el tema de el choque de culturas, la relación con otras culturas. Hemos dado así un poquito en clase el tema de cómo es nutritivo encontrarnos con otras culturas porque nos ayuda a trivializar nuestras propias costumbres, a analizarlas, a darnos cuenta que si ellos son el otro, nosotros somos el otro de ese otro. A ver, el primer problema que nos vamos a encontrar siempre que tratamos el tema de culturas, luego podemos hablar de interculturalidad, multiculturalidad y otras cuestiones, es nuestro cerebro. ¿Oh? A ver, nosotros estamos programados para sentir compasión del próximo ¿Sí? y desconfiar de aquel que está más lejos. Sí. Es una cuestión de supervivencia. Pensemos que cuando vivíamos en tribus o vivíamos en tribus nómadas, todas estas cuestiones, cuando la violencia formaba parte del día a día y era una cuestión de honor o de venganza entre diferentes tribus y no funcionaba, entonces desconfiábamos del que no era como nosotros. Y de alguna manera siempre hemos sentido simpatía porque está más próximo a nosotros. Es más difícil sentir compasión por alguien que está en África pasando hambre que por una persona a la que estás viendo en la calle que está pasando hambre. Tenemos que imaginar la situación del que está fuera, eso cada vez es más difícil. Pero lo que sí que es verdad es que en principio entender otras culturas es una cuestión de educación porque tenemos problemas, porque nuestra forma de comportarnos es sentir simpatía por el que está próximo y desconfiar del que está alejado. Uno de los términos que nosotros manejábamos en el aula era el término de etnocentrismo, que aunque directamente no salía en el capítulo, sí que veíamos como el personaje joven, el personaje de Marta, estamos tratando un libro en que hay un diálogo entre un personaje adulto, que es un padre, y un personaje más joven, impulsivo, reflexivo, intuitivo, pero a veces demasiado precipitado, que es Marta, y manejamos el término etnocentrismo como asociándoselo a Marta, en el sentido de ver que lo suyo es lo bueno, lo ridículo, lo malo, lo monstruoso, lo criticable, lo que no es el referente es lo otro. Dentro de esa conversación que se da durante todo el capítulo, claro, sí que es verdad que el personaje adulto va llevando a Marta a abrir su mente, a darse cuenta que la mayoría de costumbres, de algunas costumbres, tienen un origen de adaptación, que no tiene sentido el adaptar o el imponer costumbres que no son propias de una tierra porque no han nacido allí. Pero claro, la pregunta última con que la niña salta y que obviamente parece que es innegable es, bueno, que no sea lícito imponer costumbres significa que todo lo otro me va a ayudar a ser mejor, o hay algo que yo puedo decir, no, en esto mi cultura es algo mejor. Vale, sí, ese es un problema clásico de la cuestión de cuando ponemos en contacto diferentes formas de ver el mundo. Primer problema, lo habitual es que consideremos que nuestra forma de ver el mundo es la adecuada y la correcta. Y eso tiene resistencias, porque vemos que gente en otros lugares también está viviendo, también le está yendo bien la vida y pueden vivir con sus costumbres. El problema al final es, ¿podemos, por ejemplo, aceptar que en una cultura estén mutilando a las mujeres el clítoris y nosotros no hacer nada? ¿Hay acciones en las cuales nosotros tenemos que intervenir porque las consideramos intolerables, mientras que otras tenemos que aceptarlas? ¿Dónde está el límite entre etnocentrismo y poner mi punto de vista sobre la comida? ¿Y cuándo puedo intervenir realmente porque lo que está haciendo otra cultura es injusta? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. El autor parece que acaba derivando en cuestiones mínimas de derechos humanos
y también acaba destacando la cuestión que la educación es la mejor vía de intervención. Pero claro, yo desde mi ignorancia te pregunto si bien la educación creo que es importantísima, como hemos comentado muchas veces en clase, porque un verdadero cambio se tiene que dar desde el corazón, si no, una imposición desde fuera, una imposición no aprendida, solo va a generar clandestinidad, es decir, que aquello que se ha impuesto o aquello que se ha prohibido se sigue haciendo, pero a ocultas, y lo que va a conseguir es como una resistencia, una violencia. Tiene que haber, es verdad que la educación es lo que va a generar un verdadero avance, pero no es muy lenta. No tenemos otras vías de intervención en aquellos otros países donde consideramos que todo va... Vale, a ver, educar en principio viene del latín, perdonad, educare es llevar hacia, entonces es una estrategia de manipulación. Cuando alguien educa, está manipulando. Ese es tocando otro de los temas de si la educación nos libera o nos oprime. Claro, lo que sucede es que yo puedo manipular en un principio para conseguir que esa persona a medio y largo plazo sea más crítico. A corto plazo manipulas. Lo que sucede es que el fruto de esa manipulación puede ser sometimiento o libertad. Entonces, ¿la educación es una buena herramienta para frenar cuestiones que consideramos que no podemos tolerar? Palabra importante. ¿Qué podemos tolerar en una sociedad o qué no podemos tolerar en una sociedad? ¿Podemos tolerar, por ejemplo, que alguien decida no comer cerdo en su dieta? Claro, pero en nuestra propia cultura, incluso cuestiones así, nos generan retos, porque el tema de comer cerdo es el reto de los comedores públicos. Tenemos que cambiar el menú para una única persona. Generalmente nosotros desde nuestro respeto sí cambiamos el menú para una sola persona, igual que se cambia por una cuestión de alergias, ¿no? Se entiende que es como una adaptación del menú idéntica a la que haríamos a una persona con un rechazo de lactosa, de gluten. Pero cuando estamos hablando de cuestiones esenciales, claro, yo en mi país está claro que si tú rozas el crimen, vas a tener una sanción. Pero ¿puedo obligar a otro país? ¿Puedo sancionar a otro país? ¿Puedo intervenir en otro país? ¿O solamente puedo esperar? A ver, en derecho internacional hay una figura, derecho internacional público, no me voy a meter, pero digamos hay normas que afectan a todos los países. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan? El hecho de hay que adherirse, ese es el problema fundamental. Por ejemplo, ¿imagináis cuál es uno de los países que ha decidido no sumarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya? ¿Cuál? Estados Unidos. Estados Unidos considera que ningún tribunal que esté fuera de Estados Unidos tiene por qué enjuiciar a sus propios soldados. Si Estados Unidos no es capaz de sumarse a ese tribunal, ¿queremos que se sumen otros países? Esa es una buena pregunta, porque el Tribunal Penal Internacional de alguna manera sigue el tribunal que en su momento estuvo enjuiciando, eso da problemas, si queréis esto ya podemos hablar, los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los famosos juicios de Nuremberg. El tema es, ¿hay un derecho internacional que un país tiene que cumplir? A día de hoy, no. Nosotros tenemos la obligación de respetar los derechos humanos porque a través de nuestra norma fundamental, que es la Constitución, a partir del artículo 90 y tantos, se recoge que los derechos humanos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero si nosotros no los hubiéramos aceptado, no formarían parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo cual quedaría como una declaración de intenciones, una poesía bonita. A ver, no es una... Ya claro, sé por si dónde no vas. estuviera recogido en nuestra Constitución... A ver, nosotros le llamamos... Es ineficaz dentro de nuestro territorio. Exacto. Ineficaz moralmente no, porque se puede exigir y hay gente que en muchos países lo exige moralmente, pero los tribunales no tienen obligación de defender esos derechos. Entonces, ¿por qué se le llama Declaración Universal y no se le llama Constitución Mundial de los Derechos Humanos? Porque es una declaración, es una invitación a que el resto de países se sumen
y formar parte de ese proyecto común que fue un avance espectacular, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A día de hoy, ¿se puede intervenir en un país porque estás bajo manos de un tirano? No. Hay un principio de derecho internacional básico, que es que ningún país puede interferir en la política interior de otro país, salvo que sea a través de acuerdos. Por consiguiente, ninguna persona puede, ningún país, y me refiero a persona, ningún presidente, puede decidir intervenir en la política interior de otro Estado. Claro, tus alumnos son muy listos y ahora me van a decir, ¿y por qué Estados Unidos entró en Irak? ¿O por qué ahora se va de Afganistán? Esas son cuestiones que incluso a nivel de derecho internacional han generado problemas. Pero en principio no se puede intervenir de un país a otro. Entonces, políticamente no tenemos ninguna medida de presión para generar cambio o acelerar el cambio. Vale. Sí que hay una figura que se recoge en el derecho internacional, que son las sanciones de tipo económico. O sanciones de, por ejemplo, si un país como Rusia está envenenando a gente, como parece ser que está haciendo, los países pueden tomar lo que se llaman contramedidas en derecho internacional público, por lo cual, digamos, pueden bloquear capitales de gente de Rusia, o pueden complicar los visados para gente que venga de ese país, o pueden llamar a consultas al embajador en cuestión. Cuando algún día oigáis en televisión o veis en las noticias, tal país ha llamado a consultas al embajador de Venezuela o al embajador de Estados Unidos, significa que ese país, al llamar a consultas, le está diciendo a ese país que no está contento con algo que ha hecho. Pero lo que supone una acción de castigo directo o una acción de tipo voy a entrar con el ejército y voy a entrar, no se puede a día de hoy. Las ONG son una forma de intervenir desde fuera del país, entrando al país, pero obviamente siempre no es una forma bélica, no siempre, a lo mejor, no siempre la solución es bélica, pero sí es gente extranjera que está ahí imponiendo una forma de pensar. A ver, depende. Hay muchos perfiles de ONGs. Hay ONGs que luchan, por ejemplo, por poner la democracia en el mundo, entonces sí que hay una finalidad política. Hay otras que tienen un carácter asistencial, como puede ser la Cruz Roja, que van a los sitios de conflicto y ellos no entran en política. Ellos lo único que hacen es a la gente que lo está pasando mal, ayudan. Pero es una cuestión asociativa de un grupo de personas que deciden, con sus propios valores, y siempre que el país de entrada lo permita, actuar. Pero en ningún momento están defendiendo, sí que defiende la Cruz Roja Derechos Humanos, Amnistía Internacional, o ese tipo de ONGs, pero no pensemos que tienen una fuerza especial a nivel internacional como estados. Lo que sucede es que si hay una sociedad civil fuerte en un estado, que somos nosotros, la sociedad civil somos los ciudadanos, y esa sociedad civil está comprometida con la justicia y es capaz de votar a gobernantes que estén vinculados con la justicia y hagan casos a esas ONGs, pues estaremos haciendo acciones de presión. Pero a día de hoy lo que nos estamos encontrando es todo lo contrario. Nacionalismos cada vez más fuertes, cerrazones cada vez más fuertes, y cada vez actuar a nivel internacional en búsqueda de justicia está mal visto. ¿Por qué? Porque ahora mismo se considera que dentro de los propios países hay problemas lo suficientemente graves como para además ir a resolverlos de fuera. A todos a veces nos exaspera, a lo mejor que se te traspasan ciertos límites y la sensación de no poder. Pero bueno, imagino que a veces hay temas que velan otros temas y que los hacen que nos olvidemos de ellos. Por eso es bueno retomarlos y hablar de vez en cuando de que no todo funciona tan bien. No, a ver, como tal vez está funcionando nuestro entorno. A ver, también tenemos que pensar que en épocas de crisis económica, descontento político, en la cultura se ha dado un cambio que esto no sé si lo voy a poder explicar bien, tener un poquito de paciencia. A ver, el término cultura
aparece originariamente en la Ilustración, y la cultura, de alguna forma, viene de cultus, que tiene que ver con el proceso de arar la tierra. Sí. Entonces, la cultura, de alguna manera, tiene que ver con el esfuerzo individual que hacen ciudadanos responsables de cultivarse. De alguna manera, echarse agua por encima, ponerse abono. Entonces, de repente, cada ciudadano llega a ser lo mejor que puede ser porque se ha cultivado. Y cuando estás cultivado y eres culto, culto no significa erudito o sabio en una materia. La cultura es otra cosa. Entonces, cuando tú eres culto y entiendes el mundo que te rodea, puedes exigir al político que se cambie alguna cuestión. El problema, y me ayudas tú si no queda claro, es que a día de hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. el término cultura cambia. La cultura antes era el esfuerzo individual de yo ir labrándome lo mejor que yo podía ser. Pero el problema es que tras la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta, la humanidad, que la cultura tenía que ser algo más concreto. Y que no era una cuestión individual, sino que tenía que ser una cuestión compartida y funcionar alrededor de los derechos humanos y la educación. Que será por donde va el libro. Bueno, el libro en verdad lo que está hablando es de que cómo lo diferente nos puede enseñar cosas nuevas, cómo lo diferente no siempre es negativo, de que hay que salir de la cerrazón, que la ignorancia siempre es pérdida y que debemos de salir de esa primera impresión que no deja de ser impulsiva, de que todo lo distinto es ridículo, que mi costumbre es la buena. Cita dos textos, la costumbre es el rey de todo, ¿no? Y un poco por ahí. Lo que se queda es un poco a las puertas de explicarnos, pues eso, qué podemos hacer más allá de esperar que la educación cambie mentalidades. Ahí sería entrar en cuestiones de lo que hoy en día se llama activismo, y a través de la... A ver, si yo, por ejemplo, ahora mismo, no tengo el móvil por aquí cerca, pero si yo ahora mismo yo cojo el teléfono y digo, sí, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, quiero un mundo más justo, aunque no lo creáis, no me va a coger el teléfono. Si por el contrario, un grupo suficiente de personas interesadas en una idea de justicia fuerte, nos organizamos, empezamos a hacer protestas, escribimos en prensa y llegamos a tener fuerza, sí que nos oirán los de arriba para cambiar el mundo y se acelera ese proceso. Eso a lo largo de la historia ha funcionado, el caso de Rosa Parks en Estados Unidos para la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, o también, aquí tendríamos debate, lo que fue la revolución no violenta de Gandhi. Es como una sociedad de repente se da cuenta y acelera el proceso. Ya no es una cuestión educativa de que yo preparemos a los alumnos y los hijos de nuestros hijos sepan que eso tiene que cambiar, sino a través de acciones colectivas de gente comprometida. Hemos visto que a lo largo de la historia se han dado cambios. Movimientos como el feminismo, la defensa de los derechos de afroamericanos, todas esas cuestiones se han podido enfrentar primero y resolver en segundo lugar a través de esas acciones colectivas de cambio, de transformación. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.